Último programa del 2021 de Sobre Ciencias. Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Buenas noches. Parece mentira, sí, 38 increíble. programas después. Exactamente. ¿Se acuerdan la primera jornada compartiendo este ámbito allá el 1 de marzo? Aparte por las particularidades de las semanas, arrancamos el 1 de marzo y terminamos el 30 de noviembre. Ahí está, somos muy prolijos con el calendario. Y la idea de alguna manera es reflexionar con algo que tiene que ver con el trabajo que se hace todos los días desde la comunicación de la ciencia, ¿no? Con los puntos de vista de los que comunican como periodistas y los que comunican como científicos. Eso mismo, sí, después de tantos meses hablando de ciencia, haciendo periodismo científico y divulgación científica, queríamos terminar este programa hablando un poco de periodismo científico en mi caso, y Alexandra también va a aportar en la misma línea, y bueno, y conversar un poquito de qué es esto, porque obviamente durante este año y el año pasado, ni que hablar, la ciencia ha tenido un lugar protagónico en los medios, pero como la ciencia también los periodistas, ¿no?, que han llevado la ciencia a los medios. Y vamos a hacer una salvedad aquí. Tenemos los periodistas que eventualmente de pronto se vieron cubriendo una cuestión científica, y los periodistas, que quizás ahí entraríamos nosotros, que desde hace mucho estábamos cubriendo esto como un área, ¿no?, como una especialización. Y entonces, bueno, vamos a ir por ahí. Este informe lo que busca es contar que el periodismo científico como profesión, como especialización, no surgió el año pasado, ni mucho menos, ni que hablar en Uruguay y ni que hablar en el mundo, ¿no? Pero en Uruguay tiene varias décadas y ha tenido mucha historia, ha tenido muchas personas que han trabajado como periodistas científicos. Y que han encontrado muchas veces algún loco que les hizo caso, ¿no? Decir, bueno, mira, hay que poner una sección fija, bueno, está bien, dale, la ponemos. Tal cual. Bueno, en este caso nosotros mismos, ¿no? Claro. Ustedes hace 10 años que estaban en Sobre Ciencia Radio, yo que vengo de la prensa, yo tengo más de 20 años de periodismo escrito, en periodismo científico, entonces, bueno, nosotros también hemos hecho Era un poco camino. una carrera como eso de un gusto personal, ¿no? Nos gusta la ciencia, consideramos que hay muchísimo para contar. Y que a la gente le va a interesar, ¿no? Exactamente, cual, y bueno, tal cual. nos ponemos a trabajar en eso, Eso. pero era algo absolutamente novedoso hace un tiempo. Bueno, y como la gente a nosotros un poco ya nos conoce, o por lo menos los que nos ven, hoy queremos traerle el testimonio de 4 periodistas, algunas que ya no son periodistas, pero que han marcado un momento en el periodismo científico de Uruguay. Ellas son Cristina Canoura, Mónica Botero en su faceta periodística, Karina Novarese y María Orfila. Ellas 4 en esta primera parte del informe van a contar un poco de cómo surgieron, cómo empezaron ellas en el periodismo científico, y también nos va a permitir entender cómo surgió el periodismo científico en Uruguay. Está bueno, vemos la primera parte del informe. En los 90, Búsqueda fue el primer medio escrito masivo que fundó una sección de salud y medio ambiente. Nos pareció que la democratización de la ciencia era importante reflejarla en los medios. Hasta ese momento era típico que los sectores que informaban sobre ciencia o medicina era un médico o una médica menos. Y pasaba lo mismo en medio ambiente. En general eran activistas en temas de ambiente quienes escribían. A nosotros nos parecía que eran los periodistas los que tenían que escribir sobre el tema, y que además había que generar un área del periodismo que fuera el periodismo científico. No estábamos inventando nada, simplemente estábamos reflejando tendencias que eran mundiales. Con esa idea y con ese concepto de periodismo y de ciencia y de salud fue que empezamos las páginas en Búsqueda. Eso implicó, como te decía, un proceso importante. Hubo que generar confianza en la fuente, como sucede con el área política, económica o lo que sea, que el sistema médico y científico entendieran, la propia academia entendiera que tenía que confiar en periodistas que estaban entrenados y entrenadas para informar sobre estos temas. Eso llevó un tiempo hasta que se generó. Yo empecé en el periodismo científico
con mi ingreso a búsqueda en 1992, fue un desafío enorme para mí. Y sobre todo me significó estudiar mucho. Me metí y amé esa especialización. Yo empecé a trabajar en periodismo en el año 92, 93. Ciencia, salud y tecnología más adelante siempre fueron temas que me interesaron mucho personalmente. Me parecía que además de explicar que era el desafío, había muchas historias por contar. Pero recuerdo de que había un panorama impresionante acá en Uruguay y que estaban esperando que alguien los contara. Yo a fines de los 2010, una cosa así, 2008, 2009, empecé a buscar un poco el periodismo multimedia y eso me condujo al Observador. Ahí, a partir de todo eso, estaba trabajando con nosotros Ana Pais. Me dijo, podríamos tener un portal dedicado a la ciencia y la tecnología. Cromo fue una idea de Ana Pais, que fue el primero, hasta donde yo recuerdo, dependiente de un diario escrito. Mi primera experiencia como periodismo científico fue en mi primer trabajo, que fue en la revista Caras y Caretas por el año 2004-2005, y después sí, en el 2008 me fui al Observador, y que en el 2014 me dieron la edición del suplemento Cromo, que es 100% dedicado a tecnología, y ahí fue que me especialicé más en esa área. Dejé Cromo en el 2019 para venirme al diario El País, que es donde estamos acá, donde soy editora de 2 secciones, de Revista Domingo y de Vivir. Hay de todo, Daniela, ¿no? Porque hay presente, pero también hay un poco de lo que fue pasando, ¿no? De los orígenes, como decía, cómo arrancó esto, ¿no? Claro, ahí pudimos ver cómo, bueno, a medida que la ciencia también, obviamente en el siglo XX, que fue un siglo muy científico, a medida que el siglo XX avanzaba, sobre todo llegó a Uruguay, ese interés, ¿no? De mostrar lo que estaba haciendo la ciencia por el ser humano. Y allí, como cuenta Mónica, nació ese interés de un medio de prensa en incluir a la ciencia como un área de cobertura, que hasta ese momento cubría política, economía, deportes, cultura, pero obviamente no ciencia. Entonces, ese inicio en el país, que obviamente venía de otros países también, marcó ese camino que después, bueno, se replicó en otros lugares. Y ni que hablar que esos primeros años supusieron desafíos. De eso vamos a hablar en esta segunda parte del informe, y escuchen que hay una palabra que se repite mucho en los comentarios de las mismas 4 entrevistadas, que la verdad que hace a lo que es este vínculo entre periodistas y científicos. A ver, bueno, a buscar y señalar la palabra que se repite. Vemos la segunda parte. Cuando empecé en búsqueda, mi principal desafío era romper el muro que existía entre el periodismo y nuestras fuentes, que era al principio sobre todo médicos. Mi primer desafío fue ponerme eso, convencerlo de que él no iba a escribir o no iba a declarar para sus iguales, sino para la gente en general, para el público lector. Y poco a poco yo creo que fui ganando la confianza. La otra fue romper el concepto de noticia. ¿Cuántas veces nosotros en búsqueda teníamos que convencer a los editores que la nota nuestra era noticia de tapa? Y ahora yo me alegro muchísimo cada vez que veo noticias de salud y de ciencia en los medios como primereando, como se dice vulgarmente. En aquel momento, en Cromo, como ya dije, por el 2014, 2015 y en los años siguientes, el desafío de trabajar con fuentes relacionadas con la industria de la tecnología, del software, de las telecomunicaciones, en realidad era más de ir, presentarse, que te den bolilla y cómo vos lo vas a presentar para el público general. Una situación de desconfianza que en realidad se puede mantener en menor medida, pero hasta el día de hoy con personas que son muy especialistas en sus áreas y que no son como del público conocimiento. Cuando yo empecé a trabajar, primero en Revista 3,
después en Diario El País. Era difícil en ese momento encontrar fuentes, me acuerdo. No había tanta costumbre de los científicos capaces de salir a los medios, lo cual creo que ha evolucionado positivamente. Dos cosas diré. Una, y esto forma parte tal vez de lo que se conversa en la entrevista del tercer bloque, todas mujeres. Sí. ¿No? Y uno mira hoy y sigue siendo mayoritariamente femenino el ejercicio del periodismo científico en Uruguay. Y eso tiene una explicación también, ¿no? Es un área que durante mucho tiempo, y te diría que un poco ahora se mantiene, un área como de segunda, ¿no? Dentro del periodismo, dicho quizás peyorativamente. O sea, vos decís que no hay competencia, digamos que como casi... Vos decís no querés ser peyorativo y que tal vez me saca peor a mí, pero una suerte de premio consuelo para que... No sé si premio consuelo, creo que los varones quieren cubrir política, quieren cubrir economía o fútbol. Y quizás las mujeres nos gusta, ¿no? Quizás las áreas más cercanas a la gente, o sea, que donde lo que estamos cubriendo tengan un impacto más directo, como la ciencia, la cultura, ¿no? Los espectáculos también, ¿por qué no? Pero me parece que también tiene que ver con eso, con que cuando hay un sesgo de género y no correctamente aplicado que tiene que ver todavía en la manera en la que se distribuye. Alexandra. Bueno, ahí hablaban las colegas de lo que fue justamente la confianza que tuvieron que irse ganando con las fuentes científicas, con los editores, con los jefes de los medios, justamente para hacer ver que la ciencia es realmente una fuente de noticias muy importante, ¿no? Sí, construir la confianza era justamente el concepto que yo les decía, escuchen, porque es interesante, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Como periodista uno de pronto habla con un científico y el científico tiene que confiar en que lo que nos está contando, que es sumamente técnico y complejo, salga reflejado correctamente. Entonces, bueno, eso es parte del trabajo de un periodista científico, de poder informar, de poder pasar la información del científico al público en general sin que se pierda calidad, pero a su vez atrayendo al público general, ¿no? Que lo entienda, que lo sienta propio. Bueno, pero ahí lo decía, también el despegarse del lenguaje técnico, ¿no? Claro. Y un comentario antes de ver el tercer tape, el año, ¿no? Se maneja a mediados de los 90, y no es casualidad porque a mediados de los 80, después que termina la dictadura, es que se empieza a reconstruir o a construir un sistema científico. Después que empezó a madurar en esos 10 años, empezaron a tener nuestros colegas cosas para contar. Ni que hablar. Y bueno, y ahora en este tercer bloque vamos a pasar rápidamente hacia el hoy y vamos a hablar con estas periodistas qué pasó con la pandemia, cómo influyó la pandemia en el periodismo científico. Lo vemos. Durante este año y medio, bueno, ya un año y medio o dos de pandemia, uno podría haber esperado que así como se revalorizó el trabajo de los científicos, se hubiese revalorizado también el periodismo científico. Yo no vi eso y sigo considerando que hay a veces un ninguneo por parte de otras áreas, a veces en voz baja. Es muy difícil en un diario, lamentablemente, que se invierta para eso. Y no es solamente, no estoy buscando culpas, pero si fuera a hablar de las culpas, no es solamente una culpa de los periodistas ni de los dueños de los medios. A mí siempre me asombró cómo las marcas, por ejemplo, no sponsorean productos de este tipo. Y eso no veo que esté cambiando ni siquiera después de este año y medio de pandemia, donde la ciencia fue la reina, entre comillas. A mí me resulta increíble, porque me parece que son temas que llegan mucho a la gente. Pero cuando vos pones un tema bueno de ciencia o de salud, suelen estar entre los más leídos. La gracia, me parece, del periodismo científico en estos años es que podamos competir con otras temáticas que son mucho más populares, ya sea política, fútbol, espectáculos y cosas que no sé por qué se publican, pero se publican. Y obviamente que no son temas que todo el mundo estaba buscando en Google porque quiere saber a ver qué uruguayos están
desarrollando algún antibiótico para la infección urinaria, por ejemplo, porque quizás no sabe que eso se hace acá. Entonces lo que tenemos que hacer los periodistas científicos es justamente poner esos temas sobre la mesa, que la gente lo conozca y que se sepa, porque en definitiva son temáticas que afectan la calidad de vida y la vida diaria de las personas. El periodismo científico en este momento creo que está pasando por la misma etapa crítica que el periodismo en general. Hoy está en cuestión la viabilidad comercial de los medios. Y si eso está en cuestión, los medios de calidad van a estar en cuestión también. Estamos en un momento en que si los medios, es una opinión muy personal, no incorporan la ciencia en su menú informativo, no tienen futuro. No tienen futuro. Y si no hay periodismo científico, creo que nos está dando una información completa, veraz. Qué lindo, Dani, ¿eh? La verdad, digo, lindo y placer escuchar a las colegas también. Es verdad, es verdad. Bueno, esperemos entonces que el periodismo científico tenga larga vida y se consolide en las redacciones y en los canales y en las radios.